debí decirles antes de empezar a grabar. Muchachos, los que no enviaron los laboratorios en la fecha establecida, no hay excusas, ¿listo? La semana anterior yo les dije, esta es la primera semana, envíenlos por favor, les dije en la clase y me puse el lunes y varios no lo han enviado. Entonces, muchachos, me da muchísima pena, pero por respeto a las personas que sí hacen los trabajos, sin importar que estén trabajando, sin importar que tengan dificultades, eh, ya como van, así van a quedar. Yo les envié el informe al grupo el día martes. Entonces, por favor, seamos más responsables con la entrega de los trabajos. Cualquier cosa en la asesoría con los grupos de laboratorio me pueden preguntar lo que quieran con respecto a eso. Bien, pero el informe en cuanto a eso no cambia. Bien, lo otro, hay algunas personas que todavía no tienen claro que deben subir eso a Drive. Lo suben solo a Plat. Algunos, solo 2 personas del total de 40 que somos más o menos. ¿Listo? Bien, vamos a hacer el ejercicio. Como quedamos la clase anterior, la verdad estaba buscando el ejercicio en los libros y no hay muchos porque la mayoría de ellos lo toman como un introductorio al operacional, pero no le dedican mucho tiempo al análisis. Esta gráfica la tomé de Boyleston, edición 2009, 10ª edición, que es el libro más reciente de los que tengo. Y es del año 2009, pero realmente hacen es una introducción al diferencial de una manera como muy abstracta, porque para ellos, bueno, como para muchos autores, el tema más importante son los amplificadores operacionales, ¿listo? Y la verdad, estoy de acuerdo con ellos. Entonces, este es el amplificador básico, nosotros lo vimos en la clase anterior. Entonces, para el amplificador básico, en el cual la fuente de corriente era solo una resistencia con una fuente de voltaje negativa, entonces nosotros iniciábamos la polarización del circuito, como la dibujé en -9, ¿no? Planteando el análisis en DC. Entonces, para el análisis en DC, nosotros colocábamos esta tierra y verificábamos las condiciones para poder decir, aquí venía una corriente I sub E 1, I sub E 2, y por aquí vendría una corriente I sub 0. Entonces nosotros decíamos que IE1 más IE2 era igual a 0. Pero como IE1, como dado que Q1 y Q2 están pareados, o son dos transistores pareados, que dijimos que en nuestro caso, pues lo más cercano es hacer que los betas sean iguales, pero en realidad deben ser dos transistores en el cual todos los parámetros de configuración sean idénticos. Y que además, si el voltaje base de emisor 1 era igual al voltaje base de emisor 2, entonces yo podría decir que 2 veces la corriente de emisor 1 o 2 es igual a I sub 0, por lo tanto la corriente de emisor 1, que es igual a la corriente de emisor 2, que es igual a IC1, que es aproximadamente igual a IC2, va a ser igual a I sub 0 medios. De ahí partíamos el análisis, muchachos. Entonces, si nosotros hacemos esta malla, vamos a encontrar que para este caso eso se cumple. Si nosotros planteamos la malla, vamos a ver que aquí me quedaría más el voltaje base emisor 1, vengo por acá y aquí me encontraría menos, porque esto sería más menos, ¿cierto?
menos el voltaje base de emisor 2 sería igual a 0. Y llegamos a que el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2. Entonces, debido a que partimos del hecho de que están pareados y si se cumple, que los voltajes base emisor son iguales, por ende, puedo decir que IE1 es igual a I sub 0 medios. Ahora, debo dar el valor de I sub 0. Para eso, pues voy a hacer esta malla. ¿Listo? Entonces, al hacer esa malla, llego a lo siguiente. Llego a que más 0,7, ¿cierto? Más más I sub 0, porque I sub 0 es la corriente que pasa por acá, menos 9 es igual a 0. De ahí me queda, perdón, aquí me faltó multiplicar la corriente por la resistencia. Creo que me toca con este porque no se ve. I sub 0 por 3.3K menos 9 igual a 0. Y de aquí llegábamos a que I sub 0 era igual a la fuente menos 0,7 sobre el valor de la resistencia. ¿Y eso qué valor me da, muchachos? Según Jared me da, vamos a mirar, según Jared me da 1,25. Ups, no, ya me di cuenta que le quedó mal. No, ya me di cuenta que le quedó mal. ¿Cuánto da, muchachos? 2.51. 2.515. ¿Sí da eso, muchachos? 9.3 dividido en 3.3. Sí, a mí también me da lo mismo. 2,15 miliamperios, ¿cierto? Por lo No, tanto, 51. 51. Listo. Entonces, 2,51 miliamperios. Entonces, la corriente de emisor 1, que es igual a las corrientes de polarización a IC1, a IC2, que me daría 1,25 miliamperios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que sería igual a IC1 igual a IC2. Entonces, en ese orden de ideas, me faltaría ya del voltaje base emisor de cada uno para saber que están en la región de corriente constante y sí poder aplicar la fórmula, ¿cierto? Entonces, por aquí viene IC. Esto me quedaría menos 9 voltios más 3,9K por IC1 más el voltaje colector emisor, que aquí me quedó mal porque coloqué voltaje base emisor y el voltaje colector emisor 1, y me regreso por la base menos 0,7 igual a 0. Y eso me lleva a que el voltaje colector emisor 1 es igual a 9 más 0,7 menos 3,9 por 1,25. ¿Y eso me da cuánto, muchachos? 4,82. 4,82. Bien. Si yo no verifico estas Profe, condiciones, de aquí en adelante ya todo es mentira. ¿Listo, muchachos? Profe, a mí sí me dio la IC, me dio lo mismo y el BCE. profe, creo que no tuve en cuenta la fuente de abajo. No, porque hizo la malla fue por la base emisor, no se fue hasta abajo. Ah, sí, sí, sí. Sí, él dijo que la corriente que va por ahí es 2 beta veces IB. Para decir que la corriente IC1 era IC2.
Sí, llega, es lo mismo, muchachos. Lo que pasa es que, bueno, faltaría el circuito. En el previo, yo miraría el circuito y si el circuito no me marcó quién era IB, quiénes eran las corrientes, ahí tendríamos problemas. Pero no, ya entiendo de dónde sale el 2, Jared. Hasta ahí va bien. Y aquí está bien. Bien. Vuelvo y les digo, por favor, cuando hagan eso, envíen el circuito. Por hoy cabe, ¿listo, Jared? Vamos bien, vamos a aplicar las Sí, fórmulas a señor. ver si llegamos y se gana el 0,5. Bien. Ahora, una vez polarizamos el circuito, debemos determinar los parámetros en pequeña señal. ¿Y cuáles son los parámetros en este caso? Los parámetros en pequeña señal son RPi y GM. Entonces RPi es beta veces BT sobre IC y GM, yo les decía que era 40 IC, que alguien me preguntó en una asesoría de dónde salía esto y se lo expliqué. Entonces, esto termina siendo como beta de 100, esto quedaría 2500 sobre 2.51, perdón, 1,25. Esto da 2K. Si estamos de acuerdo. Y GM daría 40 por 1,25. ¿Quedaría cuánto, muchachos? 50. 50 miliamperios volt. Bien, una vez determino los parámetros en pequeña señal, tendría que hacer las demostraciones en modo diferencial y en modo común para hallar lo que me están pidiendo. Entonces, en este caso, pues como eso yo ya lo hice, voy a tomar las expresiones. Entonces, lo primero que me piden es la ganancia en modo diferencial de la señal 2. Es decir, vamos a tomar la salida acá. Entonces, para esa salida, la ganancia, para ese terminal, la ganancia era positiva, ¿se acuerdan? Y era GMRC medios, que sería igual a 50 por 3.9K sobre 2. ¿Y eso es igual a cuánto, muchachos? Según Jared, eso me da 97,5. Por favor, lo verifique. Sí, sí, señor, de eso. Listo. Ahora, el otro parámetro que les pedía era la ganancia en modo común de la señal 1. Vuelvo y les digo, yo estoy haciéndolo porque nosotros en clases anteriores ya demostramos estas expresiones, ¿listo? Entonces, esto era menos beta veces RC sobre RPi más 2 beta más 1 RN, que en este caso RN es la resistencia que hay en el emisor. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? Según Jared, eso me da menos 0,58. ¿Están de acuerdo? Sí, les dio lo mismo, muchachos. Sí. Eso haría más o menos 3.9 dividido en 6.6. Yo diría que sí está bien. Sí. Bien, y la ganancia en modo diferencial, recuerden que es GMRC. Si yo hubiese calculado la en modo diferencial 1, pues la puedo hacer de dos maneras. Puedo aplicar esta fórmula directamente o puedo a partir de estas determinarla. Y eso sería pues el doble de esto aquí, pero negativo, ¿no? Esto me quedaría menos 195. ¿Sí no estoy mal? Sí, ingeniero. Bien. Y eso es así de sencillo, muchachos. Bien. Entonces Jared se ganó el 0,5. Ahora, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy?
la idea es que sigamos repasando las fuentes de corriente. Entonces, que las conozcamos. Son circuitos que nosotros generalmente se pueden dar en un curso de electrónica 1, pero en su momento no lo hicimos. Entonces vamos a verlo desde la importancia que tiene la fuente para el amplificador diferencial. Recuerde que en la clase anterior llegamos a la conclusión de qué tan buena es un amplificador diferencial. Depende totalmente de los parámetros de la fuente de corriente, que en este caso era muy sencillo porque la fuente la implementamos con la resistencia y la fuente de voltaje negativo, y en pequeña señal pues RN terminaba siendo la misma resistencia de emisor. ¿Listo? Pero ¿cuál es el inconveniente de este circuito? Que si yo quiero mejorar la ganancia en modo común, cuando yo hablo mejorar la ganancia en modo común, ¿a qué hago referencia, muchachos? ¿A qué debe ser mayor o menor la ganancia en modo común? ¿Qué es lo que busco yo en un amplificador? Que la ganancia tienda a cero, ¿cierto? Eso es lo que yo debo buscar. Entonces, pensando en eso, pues yo debería aumentar esa resistencia, pero si yo aumento esa resistencia, disminuiría la corriente de polarización, por ende disminuye GM, y si GM disminuye la ganancia en modo diferencial. Entonces, realmente esta configuración nos deja muy limitados y la mayoría de las veces no vamos a encontrar una relación de rechazo en modo común o relación de rechazo, como la llaman algunos libros, adecuada. Por ende, hay que buscar otras alternativas de fuentes de corriente. Entonces, una de ellas es la fuente de corriente espejo. Entonces, esta cajita es el diferencial, muchachos. ¿Listo? O sea, si yo quisiera ver ese circuito completo, el circuito completo sería este. Bien, este sería el circuito completo. Pero, ¿qué quiero? No quiero que, como me va a centrar es en el análisis del... Entonces, ese circuito terminamos graficándolo como si fuera una caja, el diferencial. No sé si me hago entender, muchachos. ¿Sí? O sea, como lo que me interesa es el analizar la fuente de corriente. Entonces, la fuente de corriente, el diferencial, queda aquí en esta caja. Bien, porque de él nosotros ya determinamos las expresiones, ya lo analizamos, ya conocemos su comportamiento. Entonces nos vamos a centrar en ¿qué? En la fuente de corriente. Entonces la fuente de corriente espejo, ¿en qué se basa, muchachos? Nosotros ya acá habíamos dicho que si el voltaje base emisor, si al hacer esta malla, ¿sí? Los dos voltajes eran iguales, los transistores eran pareados, entonces se cumplía que la corriente que va, recuerden, miren que en este circuito estoy llamando Q1 a estos dos transistores y no a los transistores del diferencial. Entonces, si los dos voltajes base emisor son iguales y la corriente emisor 1 es igual a la corriente emisor 2, entonces, perdón, si Q1 está pareado con Q2 y los dos voltajes son iguales, yo puedo decir que las dos corrientes son iguales. Entonces, de cierta manera, yo puedo decir que la corriente que yo establezca al realizar esta malla, así como está punteada, se va a reflejar acá. Y por eso, o se va a duplicar, bueno, se va a duplicar, no, va a ser igual a la corriente que baja por acá. Entonces, de ahí el nombre de fuente de corriente espejo. Eso va a ser cierto siempre y cuando los dos transistores estén polarizados en la región activa, ¿listo? Por lo tanto, yo debo verificar para este circuito que los dos circuitos están
están los dos transistores están trabajando en la región activa. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer el ejercicio de una vez con este circuito. Esta fuente es realmente muy sencilla. Bien, entonces, acá. Fuente de corriente espejo. Ya vamos a mirar la importancia de ella. Entonces, en el caso de la fuente de corriente espejo, hacer el análisis en hallar el valor. Recuerden que nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros lo que queremos es hallar el valor de I sub 0 y de Rn para cada una de las fuentes. Entonces, en este caso, I sub 0 es la misma corriente de emisor 2. Y por aquí vendría la corriente de emisor 1. Entonces, si es, para que estas dos corrientes sean iguales, Q1 y Q2 deben estar pareados. Solo estos. Bien, en la práctica va a ser muy difícil conseguir 4 transistores con el mismo beta. Entonces yo lo que hago es buscar que Q3 y Q4 estén pareados entre ellos y Q1 y Q2 estén pareados entre ellos. No sé si me hago entender con eso. Bien, entonces, ¿en qué se basa la fuente de corriente? Que lo que yo llamo aquí la corriente de referencia sea igual a I sub 0. Y eso se va a dar si el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2 y Q1 y Q2 están pareadas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis en DC? Es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es esta malla. Bien. Entonces, al realizar esa malla y diciendo que por aquí viene la corriente de referencia, entonces aquí me quedaría la corriente de referencia por RA. Miren que no me vengo por el voltaje colector emisor 1, porque no lo conozco. Ahora van a ver que es muy sencillo determinarlo. Y vendría por acá, más 0,7. Y aquí estaría la fuente de voltaje, que en este caso me dicen que es una fuente de 10 voltios. En menos 10 igual a 0. Y de ahí obtengo que la corriente de referencia, que es la misma I sub 0, va a ser igual. ¿A quién? A 10 menos 0,7 sobre RA. ¿Y ese qué valor me da, muchachos? Aquí me daría... miliamperes. Ahí está el valor. Pero no ¿RA sé. es 3.1 o 3.7, profe? ¿Cómo va? ¿RA Ese qué es vale? 3.1. Okay. 3.1. Entonces sería... sí, da 3 completico. 3,1K. Porque sería 9,3 voltios dividido en 3,1K y esto me daría 3 miliamperes. ¿Ven? Y bueno, ya teniendo el valor de la corriente I sub 0, pues ya puedo determinar el resto de parámetros del diferencial, que no lo vamos a hacer. Pero vieron que es muy sencillo. Ahora, en pequeña señal, yo debo determinar, porque recuerden que para las fuentes, nosotros estamos buscando determinar dos parámetros. I sub 0, para que me permita determinar las corrientes de polarización y por ende la RP y GM para determinar las ganancias, y RN, que es la resistencia en pequeña señal. En el anterior la resistencia en pequeña señal era muy sencilla porque era la misma resistencia. En este caso también es sencilla, debemos hacer el modelo en pequeña señal de solo la fuente de corriente, porque recuerden que RN, ¿quién es? RN es la resistencia vista desde acá. Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué es lo que hago? Dibujo el modelo en pequeña señal. Entonces,
aquí es donde a veces ustedes tienen problemas porque debo mirarlo desde el colector. Entonces, si yo lo miro desde el colector, aquí estaría mi transistor. Ese sería el transistor Q2. ¿Listo? Pero aquí vamos a tener que incluir a alguien que habíamos ignorado generalmente, que es la resistencia de salida del transistor. Ten pendiente que en cualquier momento va a haber la opción de que se ganen otros 0.5, muchachos. Esto sería RPI, RPI2. En este caso, pues no tendría problema porque RPI1 sería... Por ahora dibujé solamente Q2. Fíjense que Q2 quedaría conectado a tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Hallar la resistencia vista desde acá. Pues yo debería colocar aquí una fuente de prueba, BT, que genera una corriente IT, y RN sería BT sobre IT. Ese es el procedimiento que vamos a hacer. Pero ojo, tengo que dibujar el resto del circuito. Entonces, es necesario incluir R0 para poder realizar el análisis matemático. Entonces, el primer inconveniente es que alguien que habíamos ignorado, ¿se acuerdan por qué la ignorábamos, muchachos? ¿Por qué nosotros ignorábamos a R02? ¿Se acuerdan o no? Que era demasiado grande a comparación del la otro valor de resistencia. Porque generalmente al colector colocábamos una resistencia, ¿cierto? Y entonces esa resistencia era pequeña comparada con la resistencia interna del transistor. Ahora, como no hay ninguna con quien compararla, porque se terminaba eliminando porque quedaba en paralelo. Ahora no queda ninguna, entonces ahora sí la debemos incluir. Y fíjense que muchos de los errores que ustedes cometen es porque confunden esa resistencia. Sería R01 y aquí estaría R sub A. Ustedes me dirán si están de acuerdo. ¿Qué le falta a ese modelo, muchachos? Aquí me faltaría beta a veces y beta. ¿Qué le falta a ese modelo? Es esto. No sé si ven el curso. ¿Qué le faltaría? Ahí le falta algo. El corto, ¿no? El corto, el cable, la unión entre Colector y... la base y el colector. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. En el caso de la fuente de corriente espejo, cualquier ecuación que usted plantee lo va a llevar a que la corriente de base 1 y la corriente de base 2 son igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay un voltaje que se le esté aplicando, ¿cierto? Entonces, la única solución a cualquier ecuación que usted plantee es que las corrientes sean 0. Si las corrientes son ceros, ¿esto a qué me lleva? A que esta fuente, que es una fuente de corriente, sea 0. ¿Y cómo hago 0 una fuente de corriente? Abriéndola. Entonces, de ahí que para el caso de la fuente de corriente espejo, la resistencia ya no necesito ni siquiera hacer eso. La resistencia vista desde la salida, o sea, Rn es igual a R02, que es igual a R01. Pero por favor, muchachos, que les quede que es la resistencia de salida. Porque es que de aquí en adelante ustedes asumen que Rn es R0. Y no. R0 es la resistencia de salida del transistor. Que en el caso de la fuente espejo sean iguales. Pero yo no puedo generalizar eso. Entonces, ahora debemos acordarnos. ¿Y quién es R0? R0 sería, si se acuerdan, era el voltaje de Hartley sobre IC. Entonces, ¿yo debo darles el valor de R0 o debo darles el valor del voltaje Hartley? Debería darles el valor del voltaje Hartley porque R0 va a variar en función del punto de polarización.
O sea, a medida que I se aumente, el R0 va a disminuir. Entonces, es generalmente el voltaje ALIS, si no se dice lo contrario, vamos a decir que es de 75 voltios. ¿Listo? Entonces, fíjense que todo depende del punto de polarización. Hasta ahí me siguen, muchachos. Entonces, teníamos que determinar dos parámetros, I sub 0 y Rn. Y fíjense que bueno, esto termina siendo B sub A sobre I sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque sería IC2. Y IC2 es el mismo I sub 0. No lo vayamos a confundir con el diferencial. Entonces, alguien diría, ¿y qué gano con esto, profe? Que si la corriente I sub 0 es pequeña, Rn va a aumentar y por lo tanto yo puedo hacer que la ganancia en modo común mejore. Porque la ganancia en modo diferencial no depende de ese valor de Rn. Entonces, Rn va a depender de la corriente que yo establezca en el punto de polarización. Y la corriente de polarización la voy a determinar con el valor de R sub A. Si ustedes se dan cuenta, termina siendo el valor de R sub A el que determina ese valor. Bien. Entonces, este valor de R sub N va a estar en el orden de entre 50 y 100K, 20K y 100K, que nos va a prestar mejores beneficios que el amplificador básico. Pero ¿cuál es el gran inconveniente que tiene este circuito? Que queda casi implícito que vamos a sacar lo mejor de él si podemos controlar el proceso de fabricación de los transistores. Y en nuestro caso es difícil. Entonces, para la implementación de circuitos integrados, esta configuración es ideal, muchachos. Y sobre todo por lo siguiente. Yo les quise dejar es esto. Ventajas. Una sola corriente de referencia puede ser utilizada para proveer el punto de polarización a varias etapas. Se puede obtener una resistencia incremental muy alta, digamos muy alta relativo, ¿bien? O sea, Rn, aquí lo que me está diciendo es que Rn puede ser relativamente, yo diría, es mejor que el amplificador básico, porque para comparar debo tener un punto de referencia, ¿cierto? Entonces, es mejor que el amplificador básico. Y la implementación es lo que me permite tener circuitos integrados con tecnología, en circuitos integrados de tecnología CMOS y BCMOS, muchachos. Entonces, esta fuente de corriente predomina en la circuitería interna, en la configuración interna de los amplificadores operacionales. Bien, entonces, esto todavía es un acto de fe, que se puede polarizar varias etapas. Miremoslo acá. Para decir que polariza varias etapas, miremos acá. ¿Cuántas etapas hay, muchachos, en ese amplificador? Eso ya lo habíamos mirado. 4. 4, ¿cierto? ¿Cuántas diferenciales? 2. 2, las dos primeras, ¿cierto? Entonces, fíjense que con esta fuente, yo estoy polarizando, con esta fuente, yo estoy polarizando la primera etapa. En cambio, la segunda también. Vamos a hacerlo rápido. No sé si el tiempo me alcanza, muchachos, que yo trato de ser muy específico y después me quejo que no tengo tiempo. O sea, usted lo que quiere decir es que la I sub 0 del diferencial, del primer diferencial que hay ahí, va a ser el mismo I sub 0 del segundo diferencial. Es la I de referencia la que es da. la I de referencia, más no es la misma, ya miramos por qué. Es algo que ustedes, no, la verdad, el que esté por primera vez en la materia no debería saberlo,
porque puede pasar inadvertido. Yo de eso no les he hablado. Es lo siguiente, es el amplificador diferencial multietapa con fuente espejo. Entonces, fíjense lo siguiente, muchachos. Me voy a enfocar acá en este pedacito. No me interesa nada más. Para que lo alcancen a ver. Miren ¿qué va a suceder? Aquí yo haciendo esta malla, establezco la corriente de referencia. Hasta ahí me siguen, muchachos. Aquí yo establezco una corriente de referencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, como el voltaje base emisor 7 es igual al voltaje base emisor 8, ¿qué va a suceder? Que la corriente que viene por acá, yo la voy a llamar I sub 01, va a ser igual a la corriente de referencia. ¿Sí estamos? Sí. Si ustedes, por un instante, por un segundo, hacen que nunca taché yo esto, que ahí no hay nada, entonces, ¿qué sucedería? Que el principio bajo el cual yo dije que esta corriente era la misma corriente de referencia, también aplicaría para la segunda etapa. Porque se sigue cumpliendo que el voltaje base emisor, entonces, para la primera etapa sería el RN de la segunda etapa. Ingeniero, no sé si sea yo, pero creo que se le fue el Se le internet. cayó la Sí, conexión. ingeniero, Sí. se le cayó la conexión por un buen rato. Perdón, muchachos. Por un buen rato, no. Desde que iba a explicar la segunda y sub 0. Sí, pero ¿Ya me están escuchando otra vez? ¿Sí? Sí, señor. He notado que cada vez que mis hijos entran a Zoom para empezar clases en las mañanas, muchachos, ellos entran a Zoom y en el momento que entran me tumban el canal de información, me lo tumban de una. Siempre me pasa lo mismo ahora. Los lunes también me pasa lo mismo. Bien, entonces, les decía lo siguiente, que como si yo aseguro que el voltaje base emisor 9 sea igual al voltaje emisor 7, podría también decir que la corriente I sub 02 es la misma corriente de referencia. ¿Hasta ahí me siguen, muchachos? Sí, señor. Sí, listo. Señor. Entonces, es decir, yo no debo volver a montar esta parte del circuito. Casa de Herrero, Asador de Palo, se llama este mensaje. No es necesario que vuelva a montar este circuito. Pero ¿qué sucede? Que resulta que cuando usted implementa un amplificador multietapa, debido a que la amplitud de la señal de información va aumentando etapa tras etapa, usted se va a dar que las corrientes de polarización deben ir aumentando. Ese sería el deber ser. O sea, que la corriente de polarización de esta etapa sea mayor que la anterior y la de esa, y así sucesivamente. Y probablemente las dos últimas etapas sí tengan la misma corriente de polarización. Entonces, bajo este presupuesto, pues la fuente de corriente no me daría muchas ventajas. Pero lo mejor de ella sucede que yo a este transistor le puedo colocar otro acá.
y lo uno acá. Entonces, si yo coloco dos transistores idénticos, ¿ahora qué pasaría, muchachos? ¿A qué sería igual I sub 02? Si vieron, coloqué otro transistor, digamos, en paralelo con él, porque las bases sí las uniría. ¿Qué ganaría yo con eso, muchachos? ¿Qué pasaría con I sub 02? Debería ser el doble, ¿no? Se duplicaría. Sí, se duplicaría, muchachos, porque por aquí vendría I de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque el voltaje base emisor es igual al de allá. Por aquí vendría I de referencia. O sea que I sub 02, a lo que yo llamo I sub 0, ahora sería 2 veces la corriente de referencia. Entonces, I sub 01 sería igual, no lo hago tan allá porque después voy a tener problemas. Entonces, I sub 01 sería I de referencia. Y I sub 02 sería 2 I de referencia. ¿Y qué pasaría con Rn? Rn1 sería igual al voltaje ALI sobre la I de referencia, por decirlo. Disminuye. ¿Y qué pasaría con Rn de la etapa 2? Sería el pequeño. voltaje ALI sobre 2 veces la corriente de referencia. Alguien dirá, ¿pero por qué, profe? Muchachos, si lo quieren ver de otra manera, ese transistor, si lo miro desde acá, me coloca Rn. Y ese, R01. Y este R09. Y este R010, digamos, si se llamara R010. Esas dos resistencias quedan en paralelo. Por lo tanto, sería R0 medios. O sea, esto sería R08. ¿Sí? Entonces, Rn2 sería R08 medios. ¿Por qué? Porque al duplicarse la corriente, la resistencia cae a la mitad. Que si lo quieren ver de otra manera, es tener R08 en paralelo con R08, que sería R08 medios. ¿Listo? Ahora sí voy a quitar aquí el menos, porque este ejercicio es sacado de la cedra, y no estoy mal, o de la Hambre, uno de los dos. Entonces, para no dibujar, si yo necesito aquí 3 veces la corriente de referencia, pues haría 3 transistores, ¿cierto? Si necesito 4 veces, pues colocaría 4 transistores. Entonces, en el proceso de fabricación, ¿qué es lo que se hace? Aumentar el área del transistor, y con eso aumentan las corrientes. Entonces, ustedes en los libros van a encontrar esto. Si aquí en el transistor dice que el área del transistor 9 es 5 veces, ¿5 veces quién? El área de cualquiera de los otros transistores. Entonces lo que me está diciendo es que esta corriente I sub 02 ahora es ¿cuántas veces? 5 veces. 5 veces la veces corriente de referencia. Acá, esto es 5 veces la corriente de referencia. Por lo tanto, esto termina siendo... Aquí sí me metí en problema. Bien, esto es de la Hambre, muchachos, porque en la cedra viene 5X. No le dice área, sino le dice 5X, para decir que el área de este transistor es 5 veces la de cualquiera de los otros. Sí me hice entender, muchachos, ¿quedó claro? Y esas son las ventajas del amplificador, de la fuente de corriente espejo en los amplificadores diferenciales. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Clarito? Listo. Esta fuente es ideal para circuitos integrados. Bien, para circuitos discretos es un problema, muchachos. Si sufrimos para encontrar 2, ahora imaginen nosotros buscando 7. Si quisiéramos montar esto en el laboratorio, necesitaríamos 7 transistores con el mismo beta. Yo diría que es casi imposible.
Bien, sería muy complicado. Eso para implementar, si nosotros pudiéramos controlar el proceso de fabricación, sería muy chévere, pero el resto, no. Bien. Ahora vamos a mirar otro tipo de fuente de corriente que sí me sirve de forma discreta y está basada en un circuito muy conocido por nosotros. Esta fuente. Entonces, fíjense que ahora la fuente de corriente está implementada. Esta sería mi fuente de corriente. Y ahí lo deja ver claro. Este es RN. ¿Listo? Entonces fíjense que ya no es la fuente de corriente espejo, sino ahora es una fuente de corriente polarizada por divisor de tensión. Les voy a adelantar, ¿qué ganamos con ella? Vamos a hacer que RN esté en el orden de los megaohmios. Con eso vamos a hacer que la ganancia en modo común mejore considerablemente. Entonces, en el caso de que yo les pidiera que montaran esto en el laboratorio, si estuviéramos en la presencialidad, yo me atrevería a decir que no le dieran vueltas al mundo e implementaran su primera etapa con esta configuración. ¿Listo? Sí me hago entender, muchachos. Ahora, yo agregué por aquí unos circuitos. Ese es el mismo circuito, solamente dibujado de una manera diferente. Vamos a, por ahí está en modo. O sea, ahí lo dibujan así para hacer ver que mejora en modo común. ¿Sí? Venga, que yo lo tengo por acá. Para que no sea el mismo de todos los semestres, que de verdad que me aburre ver lo mismo. Entonces vamos a analizar este. Este lo extraje de la Hager. ¿Listo? Al final del capítulo no coloqué ni siquiera la referencia. Bien. Fíjense que es el mismo circuito. Es el amplificador diferencial. Aquí lo estamos tomando con una sola entrada, pero igual lo podríamos tomar con dos entradas. Entonces, para la fuente de esta sería fuente de corriente, amplificador diferencial con fuente de corriente por divisor de voltaje. No sé si está bien redactado. Entonces, a la fuente, ¿qué le vamos a determinar? ¿Qué le vamos a determinar a la fuente, muchachos? I sub 0 Cero y RN. y R. ¿Listo? Soy todo oídos. Empecemos por la polarización, que en teoría es más sencilla. Entonces, para polarizar esa fuente, yo debo hallar un equivalente Thevenin de acá, muchachos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, lo primero que yo debo hacer es agarrar eso, esa fuente, ese divisor de tensión a ustedes les genera inconvenientes y bastantes en los parciales. Entonces, necesito hallar el voltaje acá y la resistencia Thevenin vista desde acá. Entonces, con la resistencia Thevenin creo que no hay problema, ¿cierto? Si a esto lo llamamos R1 y a esto lo llamamos R2, RT, al hacer cero esto, las dos quedan en paralelo. Sí, sí me estoy haciendo entender, muchachos. Sí. Señor, Señor, Listo. Ahora el problema va a ser, bueno, donde realmente no es un problema, ¿no? Pero ustedes a veces se confunden. Pucha. Miren que si yo quiero, no sé si los confunda, les haga ver más sencillo eso. Uy, no.
¿cierto? Y esta es la Tierra. Entonces, si ustedes lo miran, B sub B, el voltaje B sub B sería igual a ¿quién? Como la corriente, esto sería I por R1 más B sub B sería igual a 0. B sub B es el voltaje Thevenin, ¿no? Entonces, esto me llevaría a que B sub B es igual a menos I por R1. Es importante que tengan en cuenta eso, muchachos, porque ustedes generalmente no se dan cuenta de eso. O también pueden hacerlo aquí, porque es B sub B con referencia a tierra. Y I sub 1, ¿quién es? Pues I sub 1, si quieres en la malla, sería 12 voltios sobre la suma de las dos resistencias. Y eso me da, ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto me da I sub 1? O hallemos B sub B. Entonces B sub B termina siendo menos 12 por R1 sobre R1 más R2. Y eso es igual. Divisor de tensión, pero hay que tener en cuenta el signo negativo. Es lo que les quiere decir. ¿Cuánto da eso, muchachos? ¿Alguien que me ayude? Genera una pregunta, o sea que ahí no se puede hacer la de sacar la fuente de voltaje con 99 micro. Imperios. un ¿Cuánto? divisor. Sí, eso es un divisor de tensión. Es el voltaje por la resistencia donde cae sobre la suma de las dos resistencias. Pero hay que tener en cuenta que como la fuente está invertida, debemos agregar el menos. 9.02. ¿Cuánto da, pa? 9.02. Menos 9. ¿Sí da todo eso? Sí. Sí, menos 9.0. Sí, señor. 9,02 voltios. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, me quedaría menos 902. Ahora sí puedo hacer el circuito completo, que me quedaría mi fuente de voltaje Thevenin, ¿cierto? Que sería menos 9,02 voltios. Aquí estaría el transistor. Aquí estaría, ya me falta algo arriba, ¿no? Esa vamos a llamarla RD. Y aquí me quedaría mi fuente de 12 voltios. Esto, si lo quieren, yo ahora les muestro de dónde sale. Esto está a menos 0,7 voltios. Ya lo miramos de dónde sale eso. ¿Listo? Miremoslo de una vez. O sea, si yo mando esto a tierra, sí, aquí hay 0,7 voltios. Entonces, el voltaje de este nodo, B sub E, perdón, hagámoslo así. El voltaje de la base, que es 0, menos B sub E, es igual a 0,7. Por lo tanto, de ahí sale que B sub E es menos 0,7 voltios. ¿Listo? Para sacarlo aquí al equivalente. Y aquí me faltaría agregar ¿a quién? A la resistencia Thevenin. ¿Listo? Y aquí debe ir la corriente. Que en este caso, por aquí viene ¿cuál corriente? La corriente de base. Y por aquí, ¿quién viene? La corriente I sub 0. Que es la corriente de base por beta más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? A la corriente de colector Q3, que es I sub 0, que es la corriente de base por beta más 1. Entonces, planteo la ecuación. Esto me quedaría lo siguiente. Me quedaría de la siguiente forma. Entonces, me quedaría menos el voltaje Thevenin. ¿Sí? Lo voy a colocar positivo de una vez. ¿Están de acuerdo? Que me quedaría menos y menos me daría más. Sí, señor. Bueno, listo. Más la resistencia Thevenin. O venga y lo hago como ustedes a veces lo estudian, algunos lo estudian, mejor lo diría. Entonces me quedaría menos 9,02 voltios. ¿Listo? Para que quede como
más fácil cuando vayan a estudiar, por IB más 0,7 voltios, ¿cierto? Que no lo marqué acá, pero sé que está acá, más 0,7 voltios, más 240K por IB beta más 1, menos 12 es igual a 0. Y entonces de aquí me queda que IB es igual a 12 menos 9 menos 0,7 sobre la resistencia Thevenin más 240K por beta más 1. Asumiendo beta de 100, ¿cuánto me da eso, muchachos? Me regalan los dos valores. Profe, una pregunta, ¿cuánto vale beta? 100. $94.8 nanoamperios. 94 Sí, bueno. nanoamperios. ¿Sí? Y sub 0 entonces me daría ¿saben por qué? Porque utilizaban resistencias muy grandes en colector. Eso no es un circuito real, no, sería un gran Micros. problema. ¿Cuánto me daría? 9.48 micros. 9,48. Está muy pequeña de corriente, ¿no? Sí. Eso es para hacernos ver que con eso se puede obtener RN muy ganancias modo común muy pequeñas. Pero nosotros ya sabemos que, bueno, las ganancias en modo común pues serían pequeñas, pero en modo diferencial sí no tendríamos ninguna ventaja, porque cuando coloquemos una etapa a la salida, una carga con ese reset tan alto, pues se va a caer la ganancia en modo diferencial, ¿no? Pero bueno, como ejercicio, ese lo extraje de la Hagen, muchachos, yo no me lo inventé, ¿listo? Entonces, I sub 0 va a ser I sub C y me dio eso. Hasta ahora ya I sub 0. Ahora me faltaría hallar Rn. Para hallar antes de hallar Rn, vamos a hallar R0. R03 sería el voltaje Arley sobre la I sub 0. Vamos a decir, voy a dejar por aquí que el voltaje Arley era 75 voltios. Esto me va a llevar a que 75 voltios sobre 9,48 microamperios. Eso me daría ¿cuánto, muchachos? 75 dividido en 9,48. ¿Cuánto me da? 7.911 kilómetros. ¿Cuánto va? 7.911 K. 7,991 mega ohmios me daría. Sí, eso. ¿Listo? Entonces, pues claro, así más nos va a dar. Pero realmente eso va a estar en el orden de los kiloohmios, ¿no? De las decenas de kiloohmios. Aquí ya nos fuimos para el otro extremo. Yo quiero ver el valor que nos va a dar de Rn. Listo. Ahora, para poder, la siguiente parte es hacer... Ingeniero, ese valor es RUB. ROV, ¿cómo así, pa? ¿Por qué Sí, ROV? sí, es el mismo RN. No, R03. ya lo entendí. ¿Dónde está viendo una B? 3, porque este es Q3, pa. Sí, era esa la pregunta, ¿cierto? Sí, señor.
perdón. No, imagínense, si eso a ustedes en 1000 les muestra una pantalla al lado, yo me imagino qué tanto se alcanza a ver. Bien, ahora, ¿qué me falta? Hallar RN, y RN es la resistencia vista desde acá, que no, en este caso no es R03. Bien, entonces voy a dibujar el transistor. Aquí me quedaría el R03 que acabé de determinar. Aquí me quedaría la fuente de corriente, ¿cierto? Yo dibujo como siempre el transistor. Aquí me falta ya el repeat, ¿no? El repeat 3 sería beta veces BT sobre I0 en este caso. Esto sería 2500 sobre 9,48 microamperios. Y esto debe dar también grande. ¿Cuánto les da repeat, muchachos? Recuerden que esto es mili, ¿no? Beta veces 263.71 kiloohmios. esto es ¿cuánto? 263.71. Es excida kilómetros. Listo. Bien. Este es mi transistor. Acá va a ir la fuente de prueba que genera IT. Para poder determinar que RN como BT sobre IT. Eso es lo que voy a hacer. Ya hasta ahora tengo el transistor. Ahora mire, aquí iría la resistencia de emisor. Eso lo vamos a llamar RE. Y acá me quedarían, yo lo voy a llamar a propósito así para ahora que vaya a hacer la demostración de la fuente Wheeler, muchachos. Y aquí me quedarían estas dos en paralelo. Entonces esas dos en paralelo la voy a llamar RP. ¿Listo? Bien. Ahora viene lo que a ustedes les fascina. Mentiras. Que es determinar esa relación. Acá es donde vemos, ¿me acuerda que yo siempre en electrónica 1 les dije que era una mentira piadosa? Porque nosotros, en teorías, si aquí estuviera RC, yo diría que la resistencia vista es RC, porque RC en paralelo con R3 me haría RC. Resulta que eso no es cierto, lo vamos a demostrar aquí en esta expresión, muchachos. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Por aquí viene una corriente IX y por aquí viene beta veces I3. Entonces miren que la IT, bueno, aquí se separa IT, ¿cierto? Y aquí vuelve y sale ¿quién? IT. Es muy importante tener eso presente. Entonces, la única ecuación que puedo colocar sería en este nodo, que sería, y la voy a colocar acá, IT es igual a ¿quién? A beta veces IB3 más IX. ¿Están de acuerdo, muchachos? Señor. Ahora, yo voy a llamar a este nodo B, porque es el emisor, ¿no? Quiero colocar ahí. Entonces, B, ¿quién es? IX, ¿quién es? IX para mí es BT menos B sobre R03. ¿Sí están de acuerdo? Si no están de acuerdo, pues entonces lo pueden hacer por ley de Ohm o hacen una malla. Esto quedaría menos BT, bajo por aquí, más IX R03 más B igual a 0. Y de ahí despejo IX, y que yo lo hice fue aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿por qué? Porque la diferencia de potencial, aquí está BT, aquí está BE, sobre la resistencia me da la corriente. Pero yo sé que a ustedes les facilita más hacer la malla, entonces hacen esta malla. ¿Listo? Ese sería IX. O sea que para hallar IX necesito hallar BE.
¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, yo generalmente lo hago por divisor de corriente, pero se los voy a hacer de otra manera. Ahora, ¿quién es IB? Si yo tengo, esto sería más menos, esto sería más menos. Si yo tengo, voy a seguir llamando esto B, entonces por aquí también va IB. IB3, entonces esto me quedaría IB3 por RP más IB3 por RP3 más BE igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Hice esta malla, muchachos. ¿Sí me siguen? Entonces, R. IB3 es igual a menos BE sobre la suma de las dos resistencias. ¿Listo? Pocas palabras, para poder dejar esto en función de BT y T, necesito hallar ¿quién? B. O sea, aquí ¿qué me quedó? Que la corriente total es igual a beta veces IB3. ¿Y IB3 quién es? Menos BE sobre RP más RP3. ¿Estamos de acuerdo? Más IX. ¿Y X quién es? BT sobre R03 menos BE sobre R03. O sea que necesito hallar a quién. A BE en función de IT o BT para poder hallar RN. ¿Cómo hallo BE, muchachos? En función de IT. ¿A qué sería igual? Divisor, ¿no? No, no es necesario un divisor. Si yo les dibujo, No, solo IT por R. ajá, no, RE no. Si es eso cierto lo que les estoy dibujando, muchachos. ¿Qué corriente entra acá? IT. Sí, tiene razón. RE está en paralelo con esta rama. Y esta rama, la resistencia, ¿quién es? RP más RP3. Entonces, ¿quién es B? Es divisor de corriente y no de voltaje. Tampoco es divisor. Si fuera Yaribe, sí hiciera un divisor, que no lo quise hacer para no enredarlo, muchachos. El nodo B sería, la ley de Ohm me dice que es la corriente por la resistencia. Entonces, es la corriente por la resistencia. ¿Y qué resistencia es? RE Paralelo. en paralelo. Sí, aquí tiene que ser un corchete, muchachos. RE en paralelo, ¿con quién? Con RP más RP3. Ven que no es mentira cuando yo les digo que esta materia es análisis de circuitos, muchachos. En la hora se lo hacen es con un divisor de corriente para hallar y B. Entonces dicen que era lo que veía por ahí Wilson o Carlos, yo siempre los confundo. Entonces por aquí viene IB. Entonces IB, ¿quién sería? La corriente total por la resistencia donde no pasa por RE sobre la suma de las resistencias de las dos ramas, y como va en sentido contrario a IT, deberíamos agregar el menos, que es este menos. Pero bueno, llegamos a lo mismo, les aseguro. De que uno no vaya en contra del análisis de circuito, todo está bien. Es muy importante que entiendan eso, por eso les dibujé este circuito. Ahora, ya con eso sí puedo reemplazar acá. Entonces, IT es igual. Es más, yo puedo, antes voy a hacer lo siguiente para facilitar eso. Entonces, esto me quedaría, IT es igual a menos B, ¿listo? Que multiplica a beta sobre RP más RP3 más 1 sobre R03.
¿Estamos de acuerdo, muchachos? Más. Sí, lo único que hice fue factorizar menos b. Entonces aquí me quedaría que it es igual a menos b, que sería menos it de RE en paralelo con RP más RP3 por este término. ¿Cierto? Esto lo pasaría al otro lado de la igualdad y factorizaría IT. Entonces lo voy a escribir de esta manera. BT sobre R03 sería igual a IT que multiplica a 1 Sí, me hago entender, muchachos. Voy a pasar todo esto hacia este lado y voy a despejar IT para quitar el menos. Entonces quedaría 1 más todo este término. Más RE en paralelo. RP más RP3 que multiplica a beta. RP más RP3. Perdón. Y listo. ¿Sí ven cómo se creció la expresión? Entonces, Rn, que es BT sobre IT, es igual a R03, que multiplica a 1 más RE en paralelo con RP más RP3, que multiplica a beta sobre RP más RP3 más. ¿Y cuánto da eso, muchachos? Háganme un favor, calculen solo este término para que nos quede R03 para ver cuánto nos da eso. Voy a colocarles aquí los valores. RP era R1 en paralelo con R2, que era que era 91K en paralelo con 30K. No sé cuánto da eso, muchachos. RP3 22,56. me daba. ¿Eso me da cuánto? 22,56. 22,56K. RP3 nos dio 263,7K. Y R0, que es el que voy a necesitar ahora, nos dio 7,91 megas. Y ya les coloco la presión, muchachos. Y la resistencia de emisor era 240K. Ajá. Listo. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Si los cálculos no me fallan, 46,62.
Alguien que lo verifique. Entonces, fíjense que, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando que Rn, a diferencia, a diferencia de la fuente de corriente espejo, muchachos, que recuerdan, el espejo era Rn era R03. No, aquí Rn me da 46,6 veces R03. ¿Y esto qué va a hacer? Que la ganancia en modo común con esta fuente de corriente sea 46,6 veces menor, gracias a utilizar la fuente por divisor de tensión. ¿Eso al fin cuánto termina siendo? No, claro, con ese valor de R03, mejor dicho, 7,9 por 46,6, muchachos, ¿cuánto les da? $330. 368.6 mega. Aquí está un poquito, de verdad, exagerada por el valor que utilizaron o sea, por haber hecho la corriente tan pequeña, ¿sí? Pero de todas maneras, fíjense que sí obtenemos un beneficio con esta configuración. Y súmele a eso que esa fuente nos sirve para el laboratorio, si nosotros la fuéramos a montar en un protoboard. Ahora, para montarla dentro de un circuito integrado, es viable en la fuente espejo, porque utilizar resistencias implementar resistencias discretas a partir de semiconductores tendría que ser a través de FET trabajando en la región de triodo, y para obtener esos valores de resistencia pues ocuparían gran áreas de silicio mayores a la que requeriría una fuente de corriente espejo. Bien, entonces si nosotros estudiamos en el laboratorio, como en el caso de ingeniería electrónica en el vacacional, que ellos tienen que montar un amplificador diferencial discreto, pues yo a ellos les recomiendo de lejos que utilicen esta fuente. Bien. Se complicó el análisis, ¿sí se dieron cuenta, muchachos? Porque este tema lo hace complicado, la RN, realmente. Y de aquí también ya ahora sí no tengo que decirles mentiras. Cuando nosotros teníamos RC en este circuito, que es el inversor normal, RC quedaba en paralelo acá. Y yo decía, no, muchachos, les voy a decir es mentira, pero es verdad. Imaginen uno de ingeniero y docente diciendo es mentira, pero es verdad. ¿Por qué es mentira? Porque realmente RC en paralelo con la resistencia de salida multiplicada por un factor, que en este caso fue 46,6 veces. Entonces, como es esa resistencia que queda en paralelo con RC, realmente no es en paralelo con R03, es en paralelo con N veces R03. Por eso es que nosotros, por no complicarles la vida, les dice uno, eso es igual a RC. No era mentira. Realmente es RC en paralelo con una resistencia muy alta, y como en un paralelo el que domina es la menor, por eso decimos que es RC. No sé si me hice entender, muchachos. Bien, esas son de las cosas que uno asume y que no nos permiten llegar a los mismos valores en teoría, simulación y análisis matemático, porque ya partimos de un error en los matemáticos. Bien, un error no abismal, pero sí un pequeño error, una variación. Usted a veces, profe, pero es que no me da igual, yo quisiera que me diera exacto. Pues no nos da exacto por cosas como esa. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esta ecuación la vamos a retomar ahora. Esta ecuación igualita la vamos a retomar porque vamos a mirar ahora una fuente que se llama fuente de corriente Wheeler. Muchachos, ¿hasta ahí alguna duda? Si no van a leer, esta vaina se les va a volver un gran problema. Y por lo que vi con el ejercicio de hoy, no lo han hecho. Algunos no lo han hecho. Entonces,
Bien. Aproveché la Hager, muchachos, y la verdad no lo había visto. Miren que aquí aparece la misma configuración, pero con transistores PNP. Si no subo la clase con las modificaciones que les he hecho, me avisan, muchachos. No importa, así me digan 100 veces, hasta que no la suba, no me dejen, no, por favor, no me dejan de molestar. ¿Listo? Tan pronto termine el tema, me dice, ingeniero, por favor, suba la clase con las modificaciones. ¿Listo? He querido agregarle esos circuitos de los libros. Lo que pasa es que no se encuentran muchos. Eso es de la Hager. Tengo que hacerle la cita aquí a Hager. Bien. Ahora, ya para terminar lo de las fuentes de corriente, que nosotros vamos a estudiar, porque no son las únicas. Si ustedes van a las Horace, entonces van a encontrar la fuente Wilson. Si van a otros autores, entonces van a encontrar la fuente Wilson modificada. Y así sucesivamente. Todo depende del autor. Por ejemplo, la Boyle-Standard, la única fuente que explica es la fuente de corriente, el amplificador básico y no creo que ninguna fuente. La Hager estudia el amplificador básico y habla directamente, menciona la fuente de corriente espejo, no muestra ningún circuito y al final presenta la fuente por divisor de tensión. Pero otros libros como la Cedra, la Horace sí profundizan en los tipos de fuentes de corriente. ¿Listo? ¿Por qué esta fuente es importante? La fuente de corriente Wheeler. Porque nosotros ya teníamos una fuente que me permitía tener el múltiplos enteros de la corriente de referencia, ¿cierto? Dependiendo del número de transistores que colocáramos acá. Ahora, en la fuente de corriente Wheeler, lo que me va a permitir es obtener corrientes de referencias menores, perdón, corriente I sub 0 menores a la corriente de referencia. No sé si me hago entender. ¿Por qué se da eso? Fuente de corriente Wheeler. ¿Listo? Entonces, en la fuente de corriente Wheeler, yo ya no puedo decir que I sub 0 es igual a la corriente de referencia. ¿Por qué, muchachos? Por la Ahora resistencia tengo que hay en el emisor del Q2. el culpable es ese. ¿Ven? Ese es el culpable de que no pueda decir eso. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la malla, eso me quedaría menos el voltaje base de emisor 1 más el voltaje base de emisor 2 más IE2, que va a decir que es la corriente I sub 0, más I sub 0 por R2 es igual a 0. Entonces mire que el voltaje base de emisor 1 es igual al voltaje base de emisor 2 más I sub 0 por R2. Ya no son iguales. ¿Cuál será menor, muchachos? ¿La I de referencia o I sub 0? ¿Cuál de las dos es menor? I sub 0. Porque fíjense que el voltaje base emisor 2 es menor al voltaje base emisor 1. Si yo despejo el voltaje base emisor 2, perdón, termina siendo el voltaje base emisor 1 menos este término, menos I sub 0 por R2. Vamos a llamarla RE. Vamos a RE. Entonces, voy a llamarla RE, muchachos. Entonces, si ustedes se acuerdan, para poder hacer el análisis de este circuito, debemos ir a la ecuación del diodo llevada al transistor. Entonces, la ecuación del diodo llevada al transistor me dice que la corriente de emisor es la corriente de emisor 0, que sería la corriente de saturación, por E, en el diodo era el voltaje base del diodo, aquí va a ser el voltaje base emisor sobre NBT menos 1. Esa es la ecuación del transistor. Como estamos hablando de la corriente de emisor 1, que esa sería la corriente de referencia.
Ahora, la corriente de emisor 2 sería, si se fabricaron, en el proceso de fabricación se aseguró que cuidan los mismos parámetros, eso sería voltaje base emisor 2 sobre NBT, E a la ESO, menos 1, eso sería I sub 0. Entonces, yo en el proceso de fabricación puedo asegurar que la IE0, el coeficiente de emisión, y BT sean iguales. Ahora, entre otras, si yo asumo que él está trabajando en la región activa y está polarizado, no sé si ustedes se acuerdan, pero este término, si el voltaje base emisor es 0,7 y BT es 25 milivoltios, esto va a quedar, creo que E a la 28, y E a la 28 es un valor muy grande. Háganme un favor, dividan 0,7 dividido en 25 milis. ¿Cuánto les da, muchachos? 28. 28. ¿Y cuánto es E a la 28? Uno 4,4 a la 12. Yo puedo decir que eso es un poquitico mayor a 1, ¿cierto? Nada más. Un poquitico. Listo. Entonces, yo puedo decir que si está polarizado directamente, la corriente de referencia I es 0 por E al voltaje base emisor 1 sobre NBT, y que I sub 0 sería la corriente I es 0 por E al voltaje base emisor sobre NBT. Bien, entonces yo de estas ecuaciones, yo puedo despejar cuánto vale el voltaje base emisor 1, cuáles serían las expresiones para el voltaje base emisor 1 y cuál sería la expresión para el voltaje base emisor 2. Entonces, esto quedaría, me va a tocar hacerla, esto quedaría E al voltaje base emisor 1 sobre NBT es igual a I de referencia sobre I es 0, ¿cierto? Ahora, si saco logaritmo natural a ambos lados, esto me quedaría voltaje base emisor 1 sobre NBT es igual a logaritmo natural de I de referencia sobre I es 0. Por lo tanto, el voltaje base emisor 1 es NBT logaritmo natural de I de referencia sobre I es 0. Y el voltaje base emisor 2 sería igual a NBT logaritmo natural de I0 sobre I es 0. ¿Me siguen, muchachos? Bien. Sí. ¿Para qué? Para llegar a esta expresión. Entonces, reemplazando estas dos en la ecuación 1, me llego a lo siguiente. Me quedaría que NBT logaritmo natural de I de referencia sobre I0 es igual al voltaje base emisor 2, que sería NBT logaritmo natural de I sub 0 sobre I es 0. Esto es I es 0, ¿no? Más I sub 0 por R. Con esto llego que I sub 0 por R es igual a NBT logaritmo natural de I de referencia sobre I es 0 menos NBT logaritmo natural de I de referencia sobre I es 0. Si aplicamos propiedades de logaritmos, factorizamos NBT. ¿Listo? Factorizamos I es 0, sí. Aquí me equivoqué, perdón, sí, gracias. Esto es I0. Sí. Entonces, si factorizo NBT, eso me quedaría logaritmo natural, si lo escribo, logaritmo natural de I de referencia sobre I es 0 menos logaritmo natural de I0 sobre I es 0.
Ahora sí, utilizando propiedades de logaritmos, ¿esto a qué sería igual, muchachos? El logaritmo natural de la y de referencia sobre y de 0 sobre y0 sobre y de referencia. Y es 0 sobre I0 se cancelaría. Sí, señor. Vamos a hacerlo así. Vamos a lo escribo completo. Igual ahora voy a tener que correr y de referencia sobre y es 0 sobre I0 y es 0. Bien, esto sería por propiedades de logaritmos. Y eso me lleva a nbt, logaritmo natural, de I de referencia, sobre I0, perdón. Porque este y este se cancelan. Entonces, he aquí el problema de esta ecuación. I0 por RE es igual no tengo tiempo, juego con eso, pero no tengo tiempo. Yo les podría decir que despejen I sub 0. ¿Se podría, muchachos? Hagan cuenta que están analizando el circuito. Al analizar el circuito, yo puedo hallar la I de referencia, ¿cierto? ¿Cómo? Haciendo esta malla, la misma que hemos venido haciendo. Y luego, para seguir en el análisis del circuito, necesitaría determinar I0. Entonces, yo necesito despejar, si estoy analizando un circuito, yo necesito I0 en función de I de referencia. Resulta que esta ecuación es una ecuación que no es cerrada. Por culpa de estas ecuaciones fue que surgieron los métodos numéricos. Y por eso nosotros como ingenieros los vemos. Pero al final esa materia nosotros la resumimos a que las calculadoras traen esos algoritmos implementados, entonces es más fácil utilizar el solver de la calculadora. Pero si nosotros quisiéramos hallar I sub 0 en función de I de referencia a punta de lápiz, y con una calculadora básica, les aseguro que sería bastante extenso y complicado. Bien. En la práctica, ¿qué nos toca? Nos toca utilizar una herramienta computacional para poder hallar el valor. Ahora, caso contrario, si lo que yo quiero hacer es hallar, estoy diseñando un circuito y establezco un valor de I0 y voy a hallar la I de referencia, ahí sí no tendría problemas. Para el caso de diseño, este circuito me presenta grandes beneficios porque vamos a ver que tiene un RN muy alto y me evita el problema de la polarización, del análisis matemático de la polarización. ¿Cómo me quedaría I sub 0, muchachos? O I de referencia. Perdón, I de referencia, sí, tienes razón. ¿A qué sería igual a I de referencia? Pues, Tendría que quedar I sub 0 RE entre NBT, menos logaritmo natural de sub 0, todo eso multiplicado elevado por I0. ¿Sí? Esto pasa aquí a dividir y cuando saco antilogaritmo, pues me quedaría E a la ESO multiplicado por I0, que sería esta ecuación. Entonces fíjense que ahí sí no tengo problema. Teniendo el valor de I sub 0 que necesito para establecer una ganancia determinada, si pudiera, yo de ahí en adelante el único valor que puedo controlar es RE, ¿cierto? Porque esto proviene del proceso de fabricación. Entonces, a partir del valor de RE determino un valor de la corriente de referencia. Teniendo el valor de la corriente de referencia, voy y hallo el valor de R sub A y establezco si es necesario enviar esto a BCC o si la puedo enviar a tierra, ¿sí? Quitarlo de aquí y enviarlo a tierra, como siempre lo hemos venido haciendo. Generalmente esto no va conectado acá, sino va a tierra. ¿Listo?
porque no necesitamos corrientes tan grandes. Ese es el análisis de esa configuración en DC. Fíjense que se hace complicado, ¿no? Porque me toca utilizar las ecuaciones a gran señal. Se llaman eso, las ecuaciones características del diodo. Todo esto, ¿para qué? Para tener un RN grande. Esta configuración lo que me permite es obtener un RN grande y corrientes I sub 0 menores a la corriente de referencia. O sea que con esta configuración yo también puedo configurar varias etapas. Aunque vuelvo y les digo, no es muy utilizada porque la idea es que a medida que aumentan las etapas, la corriente aumente, no lo contrario. Bien. Ahora, ya determiné la polarización. Ahora, ¿qué me faltaría? La pequeña señal. Entonces, para la pequeña señal de esta configuración, bueno, voy a hacerla acá. Con eso terminamos. Se puede hacer, realmente es el RN más difícil de calcular. Voy a hacer acá. Aquí sería lo mismo. Aquí me quedaría el perdón. Aquí me quedaría R02 en este caso. Aquí me quedaría, se me va a tocar aumentar aquí aquí me quedaría la fuente de corriente, beta veces IB2, mirando este transistor, aquí estaría RP2 y aquí quedaría RE. Yo voy a hacerlo aquí bien alejado. Y aquí me quedaría RP1, me quedaría la fuente de corriente, el cortocircuito, esto sería beta veces IB1, esto quedaría conectado a tierra, aquí me quedaría R01 y aquí me quedaría RA. Y yo debo colocar una fuente de prueba que genera una corriente IT y RN termina siendo BT sobre IT. Y este circuito pues requiere bastante esfuerzo para determinarlo. Entonces, si ustedes se fijan, si yo convierto esto en una resistencia que se llame RP, ese RP quedaría acá. Bueno. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo, muchachos? Sí. ¿Y este circuito cuál es? La anterior. Anterior. Esta es la misma configuración. Esta es la misma pequeña señal del divisor de tensión. Bueno, de la fuente de corriente por divisor de tensión. Entonces, para facilitar el análisis, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hallar la resistencia equivalente vista desde acá, que sería RP. ¿Listo? Y tomaría la ecuación que está acá, que ya la determinamos, esta ecuación, utilizaría esta ecuación, si no la tengo, pues ¿qué me toca? De todas maneras, les aseguro que el análisis es más fácil hallando RP y después haciendo este circuito sencillo que tratar de enfocar, de hacer de tratar de hacer todo el circuito a la vez. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a hallar RP. Bien, entonces hallar RP, miremos el circuito y colocaría una fuente de prueba. Entonces me queda, aquí me quedaría RA en paralelo con R01. Aquí me quedaría la fuente de corriente y aquí me queda RP1. Todos estos están unidos a tierra. Y entonces acá colocaría pues, RP sería igual a BT sobre IT. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Yo no sé qué tanto les sirvan a ustedes esos apuntes, pero bueno, al menos lo intento, muchachos. Entonces sería beta veces IB1, sería RP1, por aquí viene IB1, y es, bueno, no las voy a unir para no IX, vamos a llamar IX, y por aquí vendría una corriente IY. Entonces, IT a qué sería igual, muchachos, sería igual a IB1 más beta veces IB1 más IX más IY. IT a qué sería igual a beta más 1 IB1 más IX más IY. ¿Y esto a qué es igual? A beta más 1 IB1. IB1, cierto que es BT sobre RP1. ¿Y X quién es? BT sobre R01 más BT sobre R sub A. Yo saco factor común de esto. Entonces me queda BT que multiplica a beta más 1 sobre RP más 1 sobre R01 más 1 sobre RA. Eso es igual a IT. Y finalmente llego a que RP, desde aquí me queda que RP, que es lo que estoy buscando, es que es BT sobre IT es igual a este término a la menos 1. Si nosotros le damos valores a esto y lo llevamos a la expresión, pues vamos a llegar a que el R sub n de esta configuración también es muy alto, muchachos. Eso sí se los dejaría a ustedes para que lo hagan. Bien, muchachos, de esa manera doy por terminado lo que tiene que ver con fuentes de corriente. Bien, la próxima clase, yo voy a detener ahí el video. La próxima clase vamos a estudiar los amplificadores multietapa. Vamos a hacer ejercicio porque realmente ya los estudiamos. ¿Listo? Voy a detener la grabación.